Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión, capítulo 5, video 1. El universo mental. El universo es una creación mental, sostenida en la mente del todo, el Kybalión. El todo es espíritu, mas, ¿qué es el espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir al todo, el cual no puede explicarse. El espíritu es simplemente el nombre que los hombres dan a la más elevada concepción de la infinitamente viviente. Significa la esencia real, tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida, como estas últimas, a la energía y a la materia. El espíritu está más allá de nuestra comprensión, y usamos dicho término en el mismo sentido, y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos del todo. Para nuestro entendimiento, podemos pensar del espíritu como de una infinitamente viviente, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que no podemos comprenderlo del todo. O hacemos esto, o nos vemos obligados a dejar de pensar. Procederemos ahora a estudiar la naturaleza del universo como un todo, y también en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto ya que nada puede existir fuera del todo. Entonces, el universo es el todo. No puede serlo, porque el universo parece estar hecho de múltiples unidades, y está en continuo cambio, y de todas maneras, no está de acuerdo con las ideas que nos hemos visto obligados a aceptar respecto al todo, según ya indicamos en nuestra lección anterior. Entonces, si el universo no es el todo, debe ser nada. Tal es la inevitable consecuencia que se presenta en la mente aparentemente, pero esto no satisface la pregunta, porque nosotros somos sensibles, y sentimos la existencia del universo, y si el universo es algo, y no es el todo, ¿qué puede ser? Examinemos la cuestión. Si el universo existe absolutamente, o por lo menos parece que existe, debe proceder en alguna forma del todo, ser su creación, pero, como algo, no puede venir de nada. ¿De qué pudo crearlo el todo? Algunos filósofos han contestado a esta pregunta, diciendo que el todo creó el universo del sí mismo, esto es, sacándolo de su propia sustancia, mas esta respuesta no sirve, puesto que el todo no puede ser aumentado, ni disminuido, ni dividido, según hemos ya visto, y, aunque así fuera, no podría cada partícula del universo estar segura de ser el todo, puesto que éste no puede perder el conocimiento de sí mismo, ni convertirse en un átomo, o fuerza ciega, o un ser viviente inferior. Algunos, habiendo realizado que el todo es todo, y reconociendo que ellos existían, han llegado a la extraordinaria conclusión de que ellos y el todo eran idénticos, y han llenado el aire con sus gritos de «Yo soy Dios», sirviendo de solaz a las multitudes, y de motivo de pena para los sabios. Si el átomo gritara «Yo soy hombre», todavía sería modesto en comparación. Pero, ¿qué es, en realidad, el universo, si no es el todo, ni ha sido creado por él?
separándolo de su propia sustancia, ¿qué otra cosa debe ser? O, mejor preguntado, ¿de qué otra cosa puede haberlo hecho? Esta es la gran cuestión. Nos encontramos con que el principio de correspondencia viene en nuestra ayuda. Véase el capítulo primero, el antiguo axioma hermético, como es arriba es abajo, puede ser empleado ahora. Para iluminar este punto, tratemos, pues, de comprender algo de lo que pasa en los planos superiores, examinando lo que pasa en el nuestro propio. El principio de correspondencia puede aplicarse a esto, lo mismo que a cualquier otro problema. Veamos, en su propio plano de existencia, cómo crea el hombre. Primero, puede crear haciendo o construyendo algo con los materiales que el mundo externo le brinda. Mas esto no nos sirve, porque fuera del todo, no existen materiales de ninguna clase con los que él pueda crear. En segundo lugar, el hombre puede crear por medio de la fecundación, que no es más que su multiplicación, acompañada por la transferencia de una parte de su propia sustancia a la matriz de la madre. Mas esto tampoco nos sirve, porque el todo no puede transferir o sustraerse a sí mismo una porción, ni puede reproducirse o multiplicarse a sí mismo. En el primer caso, habrá una subtracción de su sustancia o adición al todo, lo que es un absurdo. No existe otro medio por el cual crea el hombre. Sí, hay otro, la creación mental. Al crear en esta forma, él no emplea materiales que le aporte el mundo externo, ni se reproduce a sí mismo, y, sin embargo, su espíritu compenetra su creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, se puede pensar justificadamente que el todo crea el universo mentalmente, de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre crea sus imágenes mentales. Y he aquí que en esta descripción coinciden tanto el dictamen dado por la razón como el de las almas iluminadas, según se puede encontrar en sus escritos o en sus enseñanzas. Tales son las doctrinas de los sabios, tales como son las que enseñó Hermes. El todo no puede crear de ninguna manera, excepto mentalmente, sin emplear ni materiales, pues no hay ninguno, ni reproduciéndose, lo que también es imposible. No hay escapatoria para esta conclusión de la razón, la que, como hemos visto ya, concuerda perfectamente con lo que dicen los iluminados, de igual manera que vosotros podéis crear un universo en vuestra propia mente. Así, el todo crea los cosmos en la suya propia, mas vuestro universo sería la creación de una mente finita, en tanto que la del todo sería la creación de un infinito. Las dos son iguales en clase, pero difieren infinitamente en grado. Examinaremos más estrictamente el proceso de la creación y manifestación conforme vayamos avanzando en nuestro estudio, mas este es el punto que debéis fijar por ahora en vuestras mentes. El universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo. Todo es mente. Dale me gusta, compártelo. El Kybalión continúa en capítulo 5, video 2. Suscribe. Muchas gracias.